En Al Día Noticias estamos con Vicente Torrijos. Compartimos micrófono y mesa de trabajo en Colmundo Noticias. ¿Cuánto tiempo, Vicente? 2 años, ¿no? El tiempo pasa mucho. La pandemia interrumpió muchas de nuestras acciones, pero yo creo que subsiste el mismo espíritu colaborativo, ¿no? Sí, señor. También lo conozco porque desde que había el noticiero TV Hoy era el encargado de la sección internacional. De eso me acuerdo mucho cuando TV Hoy estaba sobre la franja de las 9 de la noche, 9:30, y era el más importante noticiero en nuestro Es país. cierto. Ahí tuvimos oportunidad de compartir en Colmundo y pues me alegra tenerlo nuevamente en este momento para hablar sobre una noticia que tiene alborotado al mundo, pero que quizás el mundo no la puede digerir, y como conozco sus altas capacidades pedagógicas, pues qué bueno poder saber qué es lo que está pasando con China, con Taiwán y Estados Unidos, y por qué están disparando misiles por allá por una visita de Nancy Pelosi, la Sí. presidenta de la Cámara de Representantes. ¿Los visitó y eso ya da para una guerra? Pues lo que sucede, John Didier, es que el problema tan complejo como es, tiene que ver con que la isla de Taiwán, y recordemos un poquitín de geografía, está justamente en el mar de China, al frente de esa enorme masa continental que es la República Popular China. Pues bien, a finales de la Segunda Guerra Mundial y después de una guerra civil que se pudo manejar por parte del líder comunista Mao Zedong, todos recordamos la figura de Mao Zedong, ¿no? Aquel regordete, gobernante, guerrillero que lleva la guerra popular prolongada durante varios lustros en China. Primero tiene que luchar contra el Japón y su invasión, y luego contra los que estaban en el poder en China, es decir, los nacionalistas, ¿de acuerdo? Unidos para librar la Segunda Guerra Mundial, estos dos sectores se enfrentan radicalmente, digo, tan pronto como termina la Segunda Guerra Mundial, y los comunistas, como digo, comandados por Mao Zedong, son los que ganan esa guerra civil. ¿Y a dónde diablos van a parar los nacionalistas? Se van replegando, cruzan el estrecho de Formosa y se instalan en esa pequeña isla de solo 20 millones de habitantes que es Taiwán. Antes la conocíamos como Formosa, ahora se llama Taiwán. Así que en realidad China queda dividida entre esa enorme masa continental gobernada por los comunistas con es que a veces se nos olvida, John Didier, cuántos habitantes tiene la República Popular China. 1.400 millones de habitantes. Todos sabemos que es el país más poblado de la Tierra, pero a veces lo olvidamos, contra solo 24 milloncitos de chinos nacionalistas que se instalan, repito, en la isla de Taiwán. Así que para los chinos comunistas, para la actual República Popular China, ¿Taiwán qué es? Taiwán es una provincia rebelde, una provincia que sigue siendo parte de la integridad territorial de China, pero que por el momento se encuentra dividida, aislada. Y por lo tanto, el objetivo que tiene China no es otro que anexar, que regresar al vientre materno, a su propia integridad, a esa provincia que se le fue de las manos. Y como se ha convertido en un actor importante a nivel mundial, porque esa isla pequeña, pero tiene un desarrollo industrial muy alto, un desarrollo militar muy alto, pues entonces es apenas normal que al gozar del apoyo de la contraparte real, la otra gran potencia global, que son los Estados Unidos, se genere una confrontación, una latente preocupación mundial, porque en cualquier momento, si China comunista pretendiese retomar la isla, pues entonces tal vez habría un enfrentamiento entre quienes, entre China y los Estados Unidos. Por eso la visita de Nancy Pelosi, que como sabemos es la tercera en la línea de sucesión presidencial en Estados Unidos, es además miembro del Partido Demócrata del mismo presidente Biden, están en concordancia. Esa visita genera entonces una enorme tensión porque es la expresión misma de esa
alianza, ¿no es cierto?, con los Estados Unidos, un desafío, una provocación para los comunistas que ven en esto, por supuesto, el apoyo directo de los Estados Unidos a la isla y, por supuesto, una afrenta para la República Popular China. Sí. ¿Y Mao Zedong dónde nació? En China. Sí, por supuesto, Mao Zedong, de origen campesino, desarrolla todo lo que es la teoría táctica y estrategia de la guerra popular prolongada, de la guerra de guerrillas, ¿no es cierto? Y es mediante la guerra de guerrillas y toda la interpretación que hace Mao Zedong de qué es lo que se debe buscar desde el campo, desde las condiciones propias de la vida de la China, ¿no? Todo lo que se debe hacer para acceder al poder mediante el uso precisamente de la fuerza, el derecho a la rebelión y, por supuesto, librando feroces batallas, primero, como le dije, contra los japoneses que invadieron China por los años 30, luego en esa guerra civil con... 1930, estamos hablando de que esto data de 1930. Claro, en el fondo, toda la historia reciente de China, como la conocemos hoy, se inicia, para ser muy escuetos, ¿no?, desde los años 30, pero luego viene la Segunda Guerra Mundial y lo que se pregunta Mao Zedong, fíjese John Didier, con mucha sabiduría Segunda es, Guerra Mundial en el 42, 1942. desde el 39 hasta el 45, digamos, ¿no es verdad? Ok. Y China, al estar enfrentando a la gran potencia en el área que para entonces era Japón, recordemos que Japón estaba aliado a los nazis alemanes y por supuesto a los fascistas italianos y conformaban el eje, ¿no es verdad? Pues digo que Mao Zedong se hace una pregunta que es muy interesante. ¿Qué debemos hacer en estas circunstancias? Seguir enfrentándonos entre nosotros mismos, los chinos, ¿no?, los que estaban en el poder, es decir, los nacionalistas Sí, porque y los... Taiwán es China, es gente que vivía en China, sino que se fueron a refugiar allá después de ser derrotados por el comunismo. claro, porque entonces lo que hace Mao Zedong muy inteligentemente es decir, vamos a aliarnos con nuestros enemigos internos para luchar contra los enemigos externos. Ujú. Y eso fue muy inteligente porque en esa gran alianza, como se le conoce, pues lo que hace Mao Zedong es consolidar el espíritu nacionalista, prácticamente en torno a su figura, ¿no es cierto? Se reúne todo ese sentimiento nacionalista chino, que es una, si gobernar Colombia es difícil, ya lo decíamos antes, ¿no? Con la vida política colombiana, imagínese usted lo que es gobernar a 1.400 millones de habitantes, por una parte, con diferentes lenguas, con diferentes visiones del mundo, con diferentes expectativas regionales. Por lo Pero tanto, Mao Zedong... Es China hoy la principal potencia mundial, no sé, me parece a mí porque es lo que está mandando en economía. Toda la ropa que se pone en Estados Unidos es hecha en China, más toda la producción de muchas cosas. Exacto, yo creo que la gran potencia industrial en este momento es China. Es cierto que se disputa el primer lugar en cuanto a economía mundial en general con los Estados Unidos. Hay cálculos que llevan a concluir que en el 2050 ya prácticamente China será indiscutiblemente la primera potencia económica integral en el globo. Pero todo esto tiene que ver con los principios. Es que me encanta cómo estamos orientando esta conversación, John Didier, porque es que uno no puede empezar a hablar de estas cosas tan complejas como si los fenómenos ocurrieran desde anoche por la visita de Nancy Pelosi. Esto tiene un origen y es un origen histórico profundo. Así que cuando Mao Zedong gana la guerra precisamente por toda esa capacidad intelectual y militar que tenía, los nacionalistas quedan confinados, recluidos en esa pequeña isla de Formosa, pero son también muy hábiles, ¿ah? Y Pero logran bueno, industrializar a la isla y convertirla en una potencia militar. pero esa isla que era parte de China, parece que hoy es nación, es estado, es país que se llama Taiwán. ¿Es Bueno, así? es cierto hasta en alguna medida. ¿Por qué? Me explico, John Didier. Eh, para los chinos, Taiwán sigue siendo una provincia china. ¿Me comprende? O sea, Pero ante la ONU, ellos, que Taiwán es un país, es un estado, porque tienen sí, presidente. sí, formalmente sí, porque se escinde, se separa, ¿no es cierto?, de la China continental, Ujú. forma su propio gobierno con los nacionalistas que huyen de la victoria comunista y es reconocido por algunos estados, por lo tanto se constituye como un estado, ocupa, ojo con esto, ocupa el asiento permanente
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante varios años, prácticamente durante 2 décadas, Pero no es ¿no? la ONU la que le da como la tarjeta de identidad o la cédula del documento de identidad a cada país, como lo hizo con Israel, por ejemplo. A Taiwán ya le dieron esa tarjeta de identidad, ese documento de que sí, ustedes son país. Todo lo contrario, se lo quitaron, se la quitaron, porque ya digo que durante 2 décadas, ¿no es cierto?, Taiwán fue reconocida como la auténtica China por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ocupaba uno de los puestos permanentes allí, pero luego se vio avasallada por, ¿no?, por el impulso industrial militar de los comunistas chinos, de tal forma que a principios de los años 70, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? El secretario de Estado era en ese momento el profesor Henry Kissinger, y el presidente era Richard Nixon. Y ellos llegan a una conclusión muy práctica, es decir, la verdadera potencia en este momento ya no es Taiwán, es China. Por lo tanto, vamos a negociar un acuerdo. Le retiraron el apoyo formal a Taiwán, pero siguieron siendo aliados. Ojo con esta ambivalencia. Y reconocieron formalmente que la auténtica China era la China comunista, con lo cual a Naciones Unidas ingresa China comunista, Pekín, los maoístas, y queda desplegada, ¿no? Queda replegada la China nacionalista, es decir, Taiwán. En este momento, fíjese que ese cambio, que también se dio en el caso colombiano, ¿ah? Durante el gobierno Samper, la canciller María Emma Mejía lleva a reconocer a la China comunista y ya no más a los nacionalistas de Taiwán. Y cambia por completo la óptica y el comercio y los acuerdos comerciales, por supuesto, absolutamente. Lo que quiero decir con esto es que se forma una tensión enorme, ¿no? Se forma una tensión enorme porque a Taiwán en este momento en el mundo solo lo reconocen 14 estados, mientras que a la China comunista la reconocen más de 180. Recordemos que en total somos unos 200 para No, pero redondear, y ¿no? es que no puede ser que lo pequeñito, que es una isla, termine siendo el país que es inmenso, con 1.400 millones de habitantes. Imagínese. ¿Y es Imagínese. eso? Pero entonces la pregunta, Vicente, es, ¿Estados Unidos para qué se pone a pendejear, y discúlpeme el término, Sí, sí. de ir a visitar a una islita ahí? ¿Para qué poner a alborotar el ambiente? ¿Para qué poner a movilizar los aviones, los tanques de guerra, los misiles que se están disparando en estos momentos? Visitar una isla de 20 millones de habitantes frente a 1.400 que es China, porque además la potencia es Pekín, China, que además hay que decir, las diferencias vienen desde Donald Trump, que empezaron una guerra por los aranceles y hay una situación bastante difícil al punto que las telefonías celulares, el teléfono que uno tenía podría haber Sí. resultado afectado porque no les dejaban manejar el Google y entonces ya no los reconocía. Eso termina afectando a cualquier ciudadano. ¿Cuál es Estados Unidos, por qué hace eso de alborotar el avispero, de jugársela por 20 en una islita ahí en vez de quedarse de aliado o tratando de reconocer al gigante? Es cierto, las relaciones diplomáticas que mantiene Estados Unidos son con la China comunista, con la República Popular de China, Mm, con Taiwán no, ujú. pero debido a la confrontación global entre las potencias, al ser modelos distintos, ¿no es cierto?, al tener una disputa histórica esencial, estratégica, los Estados Unidos siguen apoyando de manera estratégica a esa pequeña isla Taiwán. Y precisamente ahí está la tensión. Mire, para los Estados Unidos, esa isla, por muy pequeña que sea, es de vital importancia estratégica. Ocupa un lugar privilegiado en el sureste asiático. Es la forma de contener el expansionismo chino a nivel militar, que claro, después de haber adquirido esa capacidad industrial fenomenal, ahora está dada a la tarea de perfeccionar su armada con nuevos portaaviones, con misiles de crucero, y Taiwán ocupa justamente el lugar de, ¿cómo decirlo de una manera pedagógica? Una barrera. De cerrojo, exacto, de barrera natural que contiene ese expansionismo hacia el océano Índico y el Pacífico por parte de China. En otras palabras, una forma natural de bloquear los apetitos territoriales de China. Lo que sucede es que para China, Formosa, Taiwán, es parte esencial de su integridad territorial y ha prometido que tarde o temprano tiene que reunificar China
¿no es cierto? Trayendo a Taiwán a Ujú. su integridad, a su propia integridad territorial, con lo cual uno podría pensar que la guerra es inevitable. La pregunta es, ¿Estados Unidos estaría realmente dispuesto a defender a Taiwán y enfrentarse a China comunista? Yo tengo mis dudas, John Didier. Mírenlo, es que aquí llega el momento en el que tenemos que relacionar esto con lo que ocurrió a principios de año con Ucrania. La pregunta fue en enero exactamente la misma. ¿Estados Unidos va a entrar en confrontación con Rusia solo por defender a Ucrania? La Ujú. respuesta fue, como ya lo vimos, no, No. no. Se Ujú. sabía prácticamente que los rusos iban a invadir a Ucrania. Estados Unidos lo había dicho una y otra vez. Van a invadir. Llegó a dar hasta la fecha y la hora. Pero no hizo nada al respecto, no hizo nada. ¿Qué han aprendido los chinos de eso? Que es posible que para ellos también sea igualmente fácil dar ese paso y que si en este momento, por ejemplo, usan como pretexto la visita de Pelosi a Taiwán para decir definitivamente nos han deshonrado, esto ha sido el oprobio máximo, ha llegado el momento de dar el paso de invadir Taiwán para regresarla, para reunificar a China, entonces es posible que esa invasión no cuente con la resistencia de los Estados Unidos. Algunos piensan que Estados Unidos tiene estacionadas 20.000 tropas norteamericanas, claro, en Taiwán. Y eso sería demasiado grave porque, claro, habría una, ¿no es cierto?, un enfrentamiento tal vez con esas tropas. El presidente Biden ha sostenido que en caso de invasión, Estados Unidos respondería militarmente respaldando a Taiwán, que es su aliado. Pero yo mucho me temo que si en este momento, por ejemplo, los comunistas desde China iniciaran la invasión para reunificar al país, los Estados Unidos no tendrían ni la capacidad ni la voluntad de defender a Taiwán. Definitivamente, Vicente, esta geopolítica es un juego de ajedrez, ¿no? Y hay dos Tal cual. bandos, y hay dos bandos. Así como Rusia le interesa tener sus bases en América, Cuba, Venezuela, pues también a Estados Unidos le interesa tener, así sea un pedacito de tierra donde se pueda parar y desde donde pueda de pronto atacar al enemigo. Si bien Rusia no es aliado, Exactamente. perdón, China no es aliado, pero podría tener alguna base militar, como usted lo señala, puede tener tropas en cualquier momento, una confrontación. Siempre es bueno tener unidades dispersas en toda la geografía para poder hacerle frente al enemigo. Ahora, en el tema, por ejemplo, de Ucrania, todo es por territorialidad y poder. En el tema de Rusia, por quedarse con Ucrania. En el tema de China, por quedarse con Taiwán. A pesar que Estados Unidos está con Taiwán, siendo que dicen que este gobierno de Joe Biden era más de izquierda que de derecha, pero entonces fíjense cómo es la vida. Si el gobierno de Estados Unidos, que son republicanos, ¿correcto? Me corrige, Ajá. se identifica más con Taiwán, que es Demócratas. capitalista. Ujú, Taiwán ujú. es capitalista porque por algo se separaron porque no estaban de acuerdo con ser comunistas, que fue a lo que llevó el liderazgo de Mao Zedong. Mao Zedong, dicho también, hay que decir, es como el referente de todas las escuelas de pensamiento filosófico comunista. Mao Zedong es un referente, es como el padre del comunismo, al igual que Stalin y la gente, Lenin. y Lenin en el comunismo, ellos son los padres y los referentes a la hora de estudiar esa línea ideológica política. Exacto, John Didier. Mire, yo no me canso de decirles a mis alumnos de asuntos estratégicos precisamente eso, ¿no? En la gran contienda global que usted ha descrito de manera muy gráfica y así se lo digo yo a mis alumnos, por eso es que me gusta mucho hablar con usted, John Didier, porque usted tiene una claridad intelectual que permite transmitir este conocimiento a sus oyentes. Y es por eso que se asemeja a un tablero de ajedrez. Es que es exactamente eso. En este momento, cuando uno analiza con cuidado las estrategias de militares y de seguridad y defensa de los Estados Unidos, se encuentra con que el principal rival que tiene Washington a nivel mundial es Rusia, pero sobre todo China. China es el verdadero rival estratégico en este momento para los Estados Unidos.
por razones comerciales, como ya anotábamos, pero también por su concepción Pero China filosófica. y Es Rusia, otra visión. lo peligroso del asunto, Vicente, ya que usted lo toca, es Eh, que China y Rusia son como aliados, ¿no? Son Es como que partes. allí está el problema. Mire, el 4 de febrero de este año, cuando todos estábamos felices viendo en la televisión la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿se acuerda? Mm. En China, pues ese día eh, Putin y Xi estaban firmando el acuerdo de asociación estratégica ilimitada entre China y Rusia. Prácticamente pasamos, ¿no? Por eso desapercibidos, ¿no? Eso pasó completamente desapercibido, pero esa alianza entre Rusia y China cambia por completo el escenario geopolítico a nivel global y Y por eso lo quiere tanto decir, los Estados Unidos tienen que enfrentar esa realidad. claro, ¿Mm? eso quiere decir que el que se meta con China se está metiendo con Rusia y Y a la viceversa. inversa, y a la inversa, pero aunque no sea automática, ¿no es cierto?, esa relación, lo cierto es que China por sí misma tiene unas capacidades tan importantes, ¿no?, que los Estados Unidos han llegado a la conclusión de que deben contenerla. Y para contenerla se han inventado nada menos que dos alianzas nuevas. El problema es de tal magnitud en el área que para contener, para refrenar a China, los Estados Unidos han activado la alianza Quad, que es la unidad de Corea del Norte, de Japón, de la India, de los propios Estados Unidos, para que en esa franja oceánica, digamos, se pueda contener directamente a la China en su expansión. Pero también se inventaron otra, que es la alianza a la que conocemos como AUKUS, que por su significado, ese acrónimo viene a ser Australia, AU, Mm. UK por Reino Unido, United Kingdom, y por supuesto la U de los Estados Unidos, United States, ¿no es cierto? Con lo cual, entonces tenemos a tres poderosas potencias del mundo encargándose de la tarea de refrenar el expansionismo chino, ya no en el punto específico, sino en la periferia. De tal manera que si se sobrepasa una línea, habrá otro anillo dispuesto a refrenar ese apetito chino. Ese es el gran reto estratégico a nivel global, el Pues, reto geopolítico. Vicente, permítame aprovecharlo y pasamos del campo estratégico militar de China al campo económico, que es un régimen comunista, que Rusia también es comunista. Eso quiere decir que el comunismo tampoco es que sea una catástrofe, porque esos países son potencias mundiales Bueno, como país, pero tengo entendido que la gente trabaja por la comida en China. bueno John Didier, no, a ver, Rusia fue durante la Guerra Fría, cuando conformaba la Unión Soviética, Sí, un régimen comunista, pero desde el año 89, cuando se derriba el muro de Berlín, sí. pasan a ser un ejemplo más de capitalismo avanzado, Y la perestroika, ¿no? ¿no? De Y exactamente, con la perestroika protagonizada, liderada por el presidente Gorbachev, ¿no? Rusia ya hoy Mikhail no es Gorbachev. comunista ni socialista, No, es no, capitalista. es absolutamente capitalista y es un buen ejemplo de reconversión económica, ¿no? Ok. Como un país que antes era el emblema mundial del comunismo pudo reconvertir toda su economía para convertirla en un ejemplo de gran potencia, pero desde el punto de vista capitalista, Y en el caso de China, con un gran control estatal, sin duda, ¿no? sí, Porque es una autocracia. Desde el punto de vista político estamos no es hablando de como que se una trata. dictadura porque Putin lleva Exacto. 50 años ahí. No, correcto, no es una democracia, pero en lo político. En cambio, en lo económico, funciona bajo los parámetros de la Organización Mundial del Comercio y del sistema capitalista. ¿Ok? Ok. En cambio, con China ocurrió algo bien interesante. Los chinos dijeron, miren, para gobernar a estos 1.400 millones de chinos, la mejor doctrina es la comunista. ¿Mm? Porque los chinos están acostumbrados básicamente a imperios, a ser un imperio, y el emperador era el que guiaba por completo los destinos de esta población, con lo cual el mejor sistema político es el comunista, un régimen férreo, no hay democracia, todo absolutamente controlado por el que sigue llamándose el Partido Comunista Chino, el PCC, ¿ok? Entonces, pero claro, también llegó a una muy inteligente conclusión. Hacia afuera, hacia el resto del mundo, China no puede comportarse como una nación comunista porque no hay nada peor para la economía
que el comunismo. ¿Mm? Y entonces cambia, cambia lo económico, pero no lo político. Por eso es que China se define a sí misma como un país y dos sistemas. ¿No es cierto? Es un solo país, claro, pero al mismo tiempo es en lo político una autocracia, pero en lo económico es un capitalismo de Estado, se le puede llamar así, Pero porque esa economía, la gente tiene allá riqueza, me da la impresión que claro, es es, de los ejemplos que la gente trabaja por la comida, por eso tienen sí, quebrado al mundo. claro, es mucho menos desarrollado que el sistema ruso, por supuesto, porque aquí el control lo ejerce completamente el Estado, ¿me comprende? Ese capitalismo de Estado está orientado solo hacia el exterior, hacia el interior no. Por supuesto que hay algunas fortunas que se han hecho al amparo de este sistema, ¿no es verdad? Pero hacia el interior todo sigue siendo absolutamente comunista. Por lo tanto, no se permite la concentración de la riqueza, todo se tiene que redistribuir, no hay el reconocimiento formal de la propiedad privada, ni de la libre empresa, ni del libre comercio, todo lo controla el Estado, pero bajo los principios propios de una economía capitalista, ¿verdad? Porque es así como puede interconectar con las diferentes economías del globo, ya que en globalización todas funcionan con esos parámetros industriales. Y debido a esa gran maniobra estratégica de un país, dos sistemas, es como China ha logrado convertirse en prácticamente la potencia más importante a nivel global. Y usted me preguntará, ¿ha dejado de comportarse como un imperio o sigue siendo un imperio? Por supuesto que lo sigue siendo. Entonces, para China, volvemos al inicio de nuestra conversación, John Didier. Para China no basta con ser una gran potencia económica y con tener el control absoluto a nivel político de sus 1.400 millones de habitantes. No, también tiene que militarmente, es la lógica de todo imperio, tiene que militarmente ser una superpotencia y proyectar su poderío a nivel mundial. Y es por eso entonces que primero se apodera de la isla de Macao, que en sus orígenes fue portuguesa, luego de Hong Kong. ¿Se acuerda usted que a nivel anecdótico, cuando hace 30 años usted compraba un juguete o un aparato electrodoméstico, todo rezaba Made in Hong Kong? Ujú, ¿Mm? correcto. Porque siendo colonia británica, Hong Kong era un modelo de producción industrial que hacía parte, como Taiwán hoy, de la vieja estructura territorial de China, pero estaba bajo el control de los británicos y se había convertido en el motor industrial del mundo. Cuando China le hace reclamos diplomáticos a Gran Bretaña, llegan a un acuerdo. Los británicos se ven necesariamente obligados a devolverle esa colonia a su legítimo dueño, es decir, a los chinos comunistas, ¿de acuerdo? Pero las cláusulas del tratado hablan de hacer eso hasta el año 2050. Los chinos, por supuesto, no respetaron eso, ¿no? Y prácticamente ya tienen el absoluto control sobre esa isla. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que en ese trío de islas que están al frente de la masa continental de China, la única isla que queda haciéndole falta para tener el control completo, ¿no es cierto?, de su área de influencia natural y primaria es Taiwán. Ya lo logró con Hong Kong, ya lo logró con Macao. Queda faltando en el tablero la pieza llamada Taiwán y tarde o temprano los chinos han dicho tendremos que recuperarla porque es absolutamente parte nuestra. Bueno, y tienen cómo hacerlo. Y Taiwán quiere seguir siendo independiente. Pero entonces la pregunta es, ¿ve inminente una tercera guerra mundial o va a pasar lo mismo que Rusia-Ucrania, donde Estados Digamos Unidos que no se mete? digamos que en ambos casos, la probabilidad de que un error de cálculo nos lleve a una confrontación entre las dos grandes potencias y por lo tanto a una tercera guerra mundial es muy alta. Porque en esto, al fin y al cabo, somos humanos todos, John Didier, y por mucha, ¿no?, sofisticación estratégica que tengan los militares norteamericanos o los militares chinos, un error de cálculo puede precipitar un ataque a unidades navales o aéreas de los Estados Unidos. En este momento, es que sabe usted cuántos kilómetros hay entre Taiwán y China. Son apenas, qué sé yo, como una distancia similar a la que hay entre Bogotá e Ibagué.
No, pero es que ahí en el mapa se ve cerquita, es que ahí se pueden Esa, bañar, es un ¿no? canal muy estrecho. Es un canal muy estrecho y por ese canal el tránsito es enorme y por supuesto en este momento están, por ejemplo, un portaaviones de los Estados Unidos como el Ronald Reagan, que es un super portaaviones y por supuesto está toda la Armada China, tienen rodeada a la isla con ejercicios militares, están utilizando no fuego artificial, sino fuego real, no se permite el ingreso de aviones ni la salida de aviones. Le dejaron salir a Nancy Pelosi porque obviamente tenían que quitarse de encima semejante problema que era esta señora No, y metida allá. hacerle algo al avión era decretar la guerra mundial, porque no la van a dejar Correcto, tocar. correcto. Y los chinos son tan racionales como cualquiera, por supuesto, y sabían que eso podía ocurrir y no se iban a enfrascar en una tercera guerra mundial. Por eso el problema no es directamente contra los Estados Unidos. Si China avanza en este momento e impulsa una invasión, lo hace contra un gobierno, el gobierno de Taiwán, y no contra el de los Estados Unidos. Otra cosa es que los Estados Unidos quieran entrometerse a defender a su aliado, que es el gobierno de Taipei, como se llama la capital de Taiwán, y en ese caso, pues claro, había una conflagración ya entre las dos grandes potencias. Pero por eso volvemos a la pregunta original. ¿Caerá Estados Unidos en la probabilidad de una tercera guerra mundial solo por defender a una isla de 24 millones de habitantes? ¿O va a hacer lo mismo que hizo con Ucrania? La sigue abasteciendo, la sigue apoyando, por supuesto, Pero pero no va desde a la entrar en, barrera. bueno, pero no va a entrar en confrontación con Moscú directamente. Así que los chinos lo saben. Y por eso, si usted me pone a mí en el papel de gobernante chino o de estratega chino, en este momento yo diría, están dadas todas las condiciones para que la China comunista lance una operación especial contra Taiwán y Claro. logre la anhelada reunificación de toda China. A sangre y fuego, a la fuerza. Claro, como lo ha hecho exactamente ¿no? Rusia sobre Ucrania. Lo Mm. que pasa es que se va a enfrentar con un ejército formidable. A diferencia de Ucrania, que era una potencia militar importante, pero no sobresaliente, Taiwán sí. Taiwán tiene muchísima capacidad misilística, O cibernética, para sea, lidiar puede también llegar a hacerle daño a China. guerra No cibernética. como para ganar, pero sí le puede hacer daño. Exacto. No tanto como para infligirle un daño esencial, pero sí para hacer la invasión a la isla algo prácticamente imposible. Ellos le denominan la estrategia del puercoespín, por una analogía con la biología, cuando ¿no? un organismo como el del puercoespín se enconcha y las púas impiden que cualquier enemigo externo le haga daño, pues esa sería más o menos la actitud de los taiwaneses, ¿no es cierto? Tienen tantos misiles, tienen tantas minas en las playas que prácticamente ocupar la isla, invadir la isla, va a ser imposible por parte de los chinos. Pero bueno, digamos que estas son simples especulaciones de índole militar, pero que dan una imagen, ¿no es cierto, John Didier, de lo complicado que sería un operativo militar sobre Taiwán? Sí, pero también podría China renunciar a ocupar esa isla. Puede ser por las mismas dificultades o saben que va a ser imposible, así como de pronto ocurrió con Cuba, que pese a estar tan cerca de Estados Unidos, ese territorio, bueno, aunque Estados Unidos tiene allí una base militar en la isla de Cuba, ¿no? En Guantánamo. Guantánamo y con eso suple la necesidad, no tiene por qué invadir necesariamente la isla, ya tiene ahí una base que es suficientemente importante para su despliegue de fuerzas en Mm. el Caribe, con lo cual no es esencial derrocar un gobierno ni nada por el estilo, Sí. ¿no? A menos que hubiese una amenaza esencial, como lo ocurrió, fíjese, John Didier, en el año 62, en la famosa crisis de los misiles de octubre, ¿no? Cuando Estados Unidos descubre que los soviéticos están emplazando rampas de lanzamiento de misiles que podrían afectar el territorio continental de los Estados Unidos y entonces hacen un bloqueo a la isla, ¿no es verdad? Y por Ujú. supuesto que los soviéticos, para no enfrentarse directamente a la otra gran potencia y haber desatado en ese momento, estoy hablando del año 62, la Tercera Guerra Mundial, pues se retiran del área. Cuba siempre siguió siendo comunista, pero ya no era una amenaza esencial para los Estados Unidos. En cambio, aquí lo que tenemos es que para los chinos esto se trata de, primero, una cuestión de honor, segundo, una cuestión de soberanía, tercero, una cuestión de integridad territorial,
Cuarto, la presencia en el área de una gran potencia extranjera como los Estados Unidos, amparando al régimen de Taiwán. Y por supuesto, quinto, un desafío estratégico. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Taiwán tendrá que regresar al vientre materno, es decir, está impidiéndose que la reunificación de China. Y usted sabe que cada país, cada ciudadano, cada gobierno tiene su imaginario estratégico, así como para nosotros puede ser esencial San Andrés, Ujú. para los chinos Taiwán es sagrado. Y más que lo tienen ahí al frente. Pero por supuesto. Bueno, Vicente Torrijos, siempre un placer verlo y escucharlo. Muchas gracias por estar en Al Día Noticias. Enorme placer, John Didier, como siempre. ¿Cuánto estuvimos al aire? ¿45 minutos? Cerca. No, no, Cerca. menos, estamos como Menos. sobre 37 minutos. Ah, bueno, una barbaridad, pero mire, ha sido un placer enorme, John Didier, como siempre, para usted, para todos sus oyentes. Ustedes son privilegiados. Le digo a sus oyentes por gozar de la dirección de noticias de una persona tan ilustrada como usted, que se da el lujo de tener una conversación como esta en un medio masivo. O sea que lo felicito, bendiciones para todos y un fuerte abrazo. No, señor, muchas gracias. La idea era hacerlo pedagógico y que de pronto la gente pueda comprender estos hechos que de un momento a otro mueven aviones, lanzan misiles y nadie sabe qué fue lo que pasó ahí. Y usted lo ha Exactamente. hecho de manera magistral. Gracias, Vicente, y hasta una nueva oportunidad. Por supuesto, un fuerte abrazo. Ahí estaba Vicente Torrijos analizando la situación que se está presentando en estos momentos con China, Estados Unidos y Taiwán.